Continuamos informando, son las 7:20, estamos conectados en la hora clave ya con el doctor Juan Vizueta, quien fuera abogado del ex asambleísta Galo Lara Yepes. Muy buenos días, doctor, gracias por la oportunidad de conversar con usted en esta mañana. Bueno, buenos días, Juan Fernando, gracias por la oportunidad. Doctor, quisiéramos conocer primero que nada la opinión que a usted le merece de el anuncio que hace una semana realizara el presidente de la República, Lenín Moreno, cuando anunció el pasado lunes 4 de junio que enviará a la Defensoría del Pueblo los casos de la desaparición del joven David Romo y en este caso puntual del ex legislador Galo Lara, quien ha sido pues catalogado como un preso político. Sí, con mucha satisfacción recibimos la decisión del presidente de la República, ya que de una u otra manera, pues lo que hemos tratado de evidenciar desde hace muchísimo tiempo es justamente la violación de derechos humanos que se han generado, no solamente a lo largo de todo un proceso, que nosotros lo consideramos espurio, sino incluso luego de ello, de que se practica la detención, la privación de libertad en Panamá, todo lo que se generó por parte del anterior gobierno del presidente Rafael Correa a través de la visita de cerca de 14 funcionarios del Estado ecuatoriano, presididos precisamente por el mismo fiscal general del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, el ministro del Interior, José Serrano, el vicepresidente, el vicecanciller de la República, Albuja, y una serie de funcionarios que fueron con la única intención de pedir al gobierno panameño que se revoque el asilo territorial al ex asambleísta. Ya luego pues vino la manera totalmente inhumana en la que fue trasladado, esposado y amarrado de pies y de manos, lo que se generó a través de las redes sociales del mismo Ministerio del Interior, exponiéndolo como un vulgar delincuente, cosa que no se lo había hecho ni siquiera con detenidos o privados de libertad acusados de violaciones de niños, en ningún caso. En fin, ya luego en el estado de detención, lo que se presentó en la cárcel de la Tacunga, al haberse privado de que pueda recibir a sus familiares, si quiere, el hecho de que se le haya privado, se le haya quitado su Biblia, el hecho de que le hayan quitado su medidor de azúcar en condición de enfermo de diabetes, y una serie de situaciones que lo llevó al punto, al extremo de que se lo mantuvo descalzo por cerca de 8 meses en el interior del centro penitenciario. Esto es lo que queremos dejar en evidencia dentro de este informe que consideramos que es lo más preciso que puede existir para que la Defensoría del Pueblo ya el día de hoy que pueda garantizarnos imparcialidad, que pueda garantizar justamente esa transparencia en la investigación, pueda así quedar señalado en el mencionado informe. Doctor Vizueta, de sus propias declaraciones me surgen dos dudas. Primero que nada, ¿qué sintió usted como abogado de Galo Lara cuando vio que traían en un jet privado, tomando incluso decían, no lo decimos nosotros, las redes sociales, whisky y los mejores tratos al hoy preso Carlos Pareja Yanuseli, cuando en su momento su defendido llegó al Ecuador esposado tal cual fuera un delincuente de máxima seguridad? Indignación es el término apropiado, ya que había sido el fiel testigo, el primer testigo de la manera como se había generado la revocatoria de aquella sentencia que en el año 2012, en el mes de diciembre del 2012 para ser precisos, se había confirmado el estado de inocencia. Ya luego pude ver cómo las mismas pruebas que declaraban que servían para declarar inocente a Galo Lara, finalmente en el mes de septiembre del año siguiente, en el año 2013, finalmente habían servido a la vez para poder confirmar y declarar la culpabilidad, imponiéndole una pena de 10 años. Esa es la forma totalmente indiscriminada en la que se manejó la justicia a lo largo de tantos años, y que en la práctica, pues de una u otra manera evidenciaba y ha servido para que el día de hoy se pueda ratificar y comprobarle la condición de perseguido político del ex asambleísta Galo Lara. Esa es la manera como se han venido y se venían generando las audiencias, producto de las presiones y la presencia incluso de los delegados del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia en cada una de estas audiencias que se celebraban contra el ex asambleísta, que terminaron siendo una constante y que no hacían más sino
confirmar justamente las presiones y la falta de independencia de la justicia en aquel entonces. Doctor Vizueta, ¿cómo se logró que delegados y comisiones de derechos humanos se interesen por la situación del ex asambleísta? Bueno, no hemos descansado. Yo creo que en mi caso yo estoy totalmente convencido de la inocencia del ex asambleísta. En primer lugar, he estado en todas y cada una de las audiencias que se han llevado a efecto en su contra, que de una u otra manera pues han ocasionado asco, la manera burda, mañosa, como la Fiscalía General del Estado, presidida en aquel entonces por el doctor Galo Chiriboga, llegó al hecho de forjar una serie de pruebas, primero argumentando de manera falsa el que existían llamadas telefónicas de manera indirecta relacionadas de un número registrado a nombre del ex asambleísta con los autores materiales. Del hecho, lo que se pudo demostrar en el día de la audiencia que era sencillamente una mentira montada por la Fiscalía General del Estado, ya que al ir el testigo, el perito de la Policía de Criminalística pudo establecer que nunca existió la mencionada relación telefónica. Más aún cuando la vergüenza fue tal del fiscal general, cuando se aporta un documento de la compañía Claro, de la compañía Porta en esa época, donde señalaba que ese número telefónico ni siquiera se encontraba activado a la fecha del triple crimen de Quinsaloma, el 4 de agosto del año 2011. Y así una serie de pruebas que a lo largo de esa audiencia fueron demostrando para los jueces que actuaron en esa audiencia en referencia, porque no había ningún tipo de participación, no había ningún tipo de relación respecto al asambleísta Galo Lara Yepes. Y eso fue lo que dio lugar para que se haya confirmado el estado de inocencia. De tal manera que yo conozco muy bien todos los pormenores de este proceso, donde se terminan incluso utilizando como testigos claves a una de las personas que se encontraba detenida en la provincia de Los Ríos, acusada de un crimen en una gallera, para llevarlo a la ciudad de Quito para que sirva de testigo referencial contra el ex asambleísta, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es lo que debe de ser materia. Para mí resulta muy importante este informe de la Defensoría Pública, que desde ya hemos pedido que se nos pueda recibir en audiencia, con la finalidad de poder exponer pues, todos estos detalles que de una u otra manera pueden ser pasados por alto, a lo mejor en un informe, y no precisamente de manera deliberada, sino creo que a veces es importante conocer de primera mano un proceso para que las personas que están haciendo un informe pues puedan conocer también este tipo de detalles. Doctor, entendiendo de que una de las garantías penales es del indubio pro reo, según sus propias declaraciones históricas de lo que fue el proceso contra el ex asambleísta Galo Lara, se violentó este derecho. Sí, a lo largo de todo el proceso lo hemos señalado, ¿no? Aquí no ha existido de ninguna manera el respeto a una serie de principios. Bastaría con coger la sentencia que condena al ex asambleísta, donde de una u otra manera se termina señalando que la defensa lo declaran culpable a Galo Lara, porque la defensa de Galo Lara no pudo demostrar cuál era la razón por la que él había transferido dinero a su conviviente acá en la ciudad de Guayaquil el mismo día del triple crimen de Quinsaloma. Esto resulta aberrante, resulta monstruoso para la justicia, en el sentido de que de ninguna manera se estaría respetando este principio indubio pro reo, o el principio sobre todo de inocencia, y en el caso del ex asambleísta, por el contrario, se estableció un principio de culpabilidad, diciéndole, tú eres culpable, demuéstranos que eres inocente. ¿Para qué? O sea, es algo tan evidente de que una persona tenga que entregar dinero, tenga que transferir dinero pues a su conviviente, más aún cuando dentro del mismo proceso, como la sala de la Corte Nacional de Justicia, que conoció hace pocos meses el recurso de revisión, llega a establecer que ese era un tema que ya había sido señalado en la audiencia de juzgamiento de diciembre del año 2012, ya que había quedado demostrado que los dineros que habían sido transferidos, $2.500 aproximadamente, eran precisamente para poder cubrir los gastos de parto
que tenía en aquel día Carolina Llanos, que era la persona que se encontraba asilada en uno de los centros de salud de aquí de la ciudad de Guayaquil, y donde alumbró dos menores, hijos del ex asambleísta. Y en ese sentido, era más que lógico que esos dineros no habían podido de ninguna manera ser utilizados como así se había presumido, en el sentido de que hayan sido utilizados para poder pagar a los sicarios o los autores materiales. Esa es la manera como se llevó a cabo este proceso, cuando se vulneró aquel principio indubio pro reo, aquel principio de inocencia y una serie de principios que son básicos para que se pueda garantizar el debido proceso, que en este caso jamás existió. ¿Quedan recursos pendientes a la fecha en la justicia ordinaria? No, lamentablemente la única posibilidad es el hecho de que se pueda presentar un nuevo recurso de revisión, pero lamentablemente mientras no cambie la situación de justicia y de la justicia en el país, que esperamos y tenemos confianza de que en esta semana así vaya a suceder, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio pues vaya a resolver la última impugnación que han presentado los miembros del Consejo de la Judicatura, y que a lo mejor en el transcurso de esta semana pues ya podamos tener reemplazos de nuevas personas que puedan garantizar esa ausencia de la independencia y la imparcialidad que lamentablemente no hemos contado los ecuatorianos a lo largo de cerca de 7, 8 años en el país, luego de la posesión del Consejo de la Judicatura, que se generó después del 2011, donde cometimos el error muchos ecuatorianos en el sentido de permitir de que se le meta la mano a la justicia. Bueno, esos errores los hemos pagado con creces y esperemos ya de que estemos cerca de poder recuperar una vez más aquella justicia que se ha encontrado secuestrada lamentablemente en el país. Finalmente, doctor, queremos conocer, las últimas semanas se ha venido alzando una voz de la posibilidad de un indulto presidencial a favor del ex asambleísta Galo Lara. ¿Esto es viable? ¿Se ha considerado como algo real? ¿Ustedes qué conocen al respecto? Bueno, hay que aclarar ahí que la petición del indulto no se generó ni por parte de la defensa ni por parte del ex asambleísta Galo Lara. Entendemos de que son otros sectores los que han presentado en la ciudad de Quito. Entiendo de que es el asambleísta Ángel Ende de la Amazonía quien ha presentado este pedido formal al presidente de la República, y el presidente de la República pues ha dado cabida a este pedido, primero solicitando que se presenten ya formalmente algunos documentos que deben de ser presentados y para justificar justamente la condición de perseguido, la condición por la que nosotros estamos sustentando este indulto. En ese sentido, como defensa, estamos motivando a poder presentar los documentos que se han solicitado, y ya luego de ello, pues, con este informe que ha sido solicitado, pues consideramos de que se está dando viabilidad ya a su tratamiento. Creemos que de una u otra manera, pues estas delegaciones de los organismos internacionales de defensa de la democracia y derechos humanos también han aportado para que se pueda dar trámite a un caso que lo consideramos emblemático, ya que engendra justamente toda una persecución y una hazaña y la forma más atroz que utilizó el gobierno del presidente Correa para poder generar un proceso penal como único mecanismo de poder callar a alguien que se convirtió en el principal denunciante de los actos de corrupción del gobierno del presidente Correa, y que en la práctica del tiempo terminó dándole la razón al ex asambleísta. Considero de que en este caso fue justamente una de las más grandes denuncias que hizo el ex asambleísta fue el hecho de haber descubierto las cuentas que mantenía el expresidente Correa en el exterior, en el Berenberg Bank de Alemania, que fue finalmente lo que generó ya luego en el año del 2012 el que se haya dispuesto que se genere todo este proceso fraguado en contra del exasambleísta. De tal manera que ese indulto lo vemos de la mejor manera. Consideramos de que es un mecanismo para que pueda recobrar la libertad de un hombre que lamentablemente se lo ha privado de manera injusta, pero sobre todo, más allá de que el indulto dentro de la lógica jurídica terminaría siendo para alguien que ha cometido un delito y que existe un perdón para un culpable, consideramos de que el indulto debe de tener un razonamiento o una argumentación, y que esa argumentación
sea el hecho de que se ratifique su condición de perseguido político. Para ello nosotros consideramos de que esto termina siendo importante, más allá de que lo que la lógica jurídica nos pueda decir. Consideramos de que esa ratificación terminaría siendo importante para la historia. Muchísimas gracias, doctor, por permitirnos conversar esta mañana con usted. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Buenos días. Estuvimos conversando aquí en La Hora Clave con el doctor Juan Vizueta, quien es abogado del ex asambleísta Galo Lara Yepes, cuando en las últimas semanas se ha reavivado desde luego el tema precisamente del ex asambleísta, lo que fue su caso, las revisiones que se pretenden llevar a cabo